Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Segundo video de análisis de El contrato social, libro de Jean-Jacques Rousseau, el autor ginebrino, el autor francés, del año 1762, finales del siglo XVIII. En el primer video, te dejo la tarjetita acá para que puedas direccionarte entonces, habíamos analizado conceptos tales como voluntad, voluntad general, voluntad de todos, para qué sirve gobernar, quiénes son los ciudadanos que merecen vivir dentro de un Estado, etc. Digamos, el análisis, la dinámica fue llevándonos de lo general a lo particular. Bien, lo particular entonces en el libro 3 y en el libro 4, que son los últimos dos libros que nos faltan en relación a la estructura del libro, están enfocados directamente en lo que es la dinámica del gobierno, un poco de historia, como va a pasar en el libro 4, ¿sí? Pero en el libro 3 específicamente, los conceptos que vamos a analizar entonces son breves pero importantes. En primer lugar, vamos a analizar el concepto de gobierno y los aspectos que hacen fuerte a un gobierno y que la falta de los mismos entonces conllevaría al debilitamiento de esta estructura. Y después analizaremos entonces la clasificación muy general, la clasificación de las tres formas de gobierno generales más idóneas que Rousseau expone en el libro, y que esta clasificación dependerá entonces de, como dijimos en el primer video, la amplitud territorial de estos países o de estas regiones, como asimismo de su densidad demográfica. Al abandonar el ambiente salvaje, el hombre realiza un pacto, firma, entre comillas, un contrato de mancomunión y de ayuda mutua. Ese contrato de mancomunión y de ayuda mutua ayudará al hombre a conservarse, dice Rousseau. Recordemos que habíamos analizado en el anterior video que, digamos, para mí existía una contradicción o estaban mal enfocados los conceptos o las interpretaciones con respecto al ambiente citadino, al ambiente de la civilización, al ambiente urbano, con respecto al ambiente salvaje. Rousseau afirmaba entonces que los ambientes naturales y salvajes eran aquellos que promovían la igualdad en el hombre y que por contrapartida, cuando ingresábamos al mundo urbano, nos volvía malos y por lo tanto se jerarquizaban las cosas y se promovía la desigualdad. Yo había explicado que consideraba que esto era al revés, que es en el verdadero ámbito de la naturaleza donde se muestran y se reflejan de manera muy clara las desigualdades. Tengan en cuenta ustedes que desde la biología nosotros estamos en un quinto puesto como presas, ¿no? Un quinto puesto estamos en esa pirámide si nos quitan cualquier tecnología o si nos quitasen cualquier forma de arma y de defensa. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que es en el ámbito, en el reino animal, donde nosotros estamos completamente desprotegidos. Entonces, cuando abandonamos ese ambiente natural y salvaje para adentrarnos en el ámbito citadino o en el ámbito de la civilización, las leyes entonces lo que intentarán promover es una igualdad. Por eso se habla de igualdad ante la ley. Después podemos ser todos diferentes en todos los aspectos posibles, pero la constitución de un Estado, la constitución de un gobierno tienen el sentido de ser en ese aspecto, de que las leyes tienen que promover a la utilidad pública, a la utilidad común y por lo tanto promover la igualdad. Es a partir de este punto entonces que tenemos que comprender para qué se gobierna. Ya lo habíamos explicado, que es para liderar, para, digamos, redireccionar las fuerzas instintivas del hombre en aras o por el bien del gobierno y en definitiva de todos en común. Esto dice Rousseau. Entonces tenemos que definir qué es un gobierno. En primer lugar, podríamos decir que un gobierno es una estructura. Claramente. Bueno, esta estructura es una estructura intermedia, es un cuerpo intermedio que opera entre los ciudadanos,
o las personas, ¿sí? Entre la ciudadanía y las personas y los gobernantes de turno, que son aquellos que promulgan, ejecutan y juzgan las leyes de todo tipo, leyes económicas, leyes sociales, leyes judiciales, etc. Repito entonces, el cuerpo, así como los medios de comunicación, ¿no? El gobierno es un cuerpo intermedio, un cuerpo administrativo intermedio entre las personas y los gobernantes que promulgan y ejecutan las leyes. La teoría de Rousseau con respecto a los aspectos que hacen fuerte a un Estado que se mantenga en el tiempo, tanto para su propio bien como para el bien de la ciudadanía, son conceptos que hoy en día pueden ser claramente analizables y que no han quedado obsoletos, sino todo por el contrario, gozan de buena salud. Hoy en día nosotros vivimos debatiendo entre formas de gobierno que a simple vista parecen ser cuestiones y debates que tienden solamente a lo económico, es decir, un Estado liberal o un Estado socialista, un Estado comunista, un Estado cooperativista, de centro izquierda, de centro derecha. Pareciese ser entonces que las discusiones y los debates siempre están enfocadas hacia el ámbito económico. Claro, tenemos que tener en cuenta que la economía es un factor importante dentro de la conservación de un Estado. Pero cuando nosotros hablamos entonces de un gobierno o un Estado de centro derecha, centro izquierda, fascista, comunista, socialista, liberal, conservador, etc., también estamos hablando de un campo ideológico mucho más amplio, que tiene que ver con la economía, con la política, con la cultura, con las costumbres, con las tradiciones y cómo esto, ¿no?, digamos, produce una dinámica pacífica en la que todos estamos de acuerdo y vivimos en paz, o puede generar también tensiones, tanto internas como externas. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que ver cuáles son los aspectos que promoverán la conservación de un Estado, pero a su vez que este Estado sea fuerte en sí mismo y por sobre otros, ¿no? A modo de ejemplo quizás, no como un Estado que invade, sino que puede ser tomado como ejemplo. Bueno, del libro 3 yo he tomado 3 ejemplos generales que para mí son los más fuertes. En primer lugar, un aspecto que hace fuerte al Estado, dice Rousseau, es el predominio de la voluntad general. O sea, que en este sentido nosotros estamos hablando de un Estado democrático. Acá no estamos hablando de un Estado tiránico, ni dictatorial, ni autárquico, ni nada por el estilo. Desde el momento en que está hablando de una voluntad general, estamos hablando de un gobierno democrático. Esto tiene que quedar claro. Después, al finalizar el libro 3, él se explayará sobre las formas de gobierno, incluso no tiene ningún pudor en decir cuál acepta y cuál no y por qué. Me parece perfecto. Entonces, hablamos que lo que hace fuerte, en primer lugar, un Estado, por lo menos un Estado moderno, es que sea un Estado democrático. Partamos de esa base. Ese Estado democrático, entonces, tiene que hacerse fuerte a través de la voluntad general, no de la voluntad de todos, que es el conjunto de las voluntades individuales. Recuerden esto que lo vimos en el primer video. Otro aspecto, el segundo aspecto, que hace que un Estado entonces se conserve y que sea un Estado fuerte, poderoso, es la reducción del gasto público. Este punto, para cualquiera que prenda la televisión en cualquier momento del día y en cualquier año, 2008, 2010, 2015, 2021, presten atención que este es el eterno debate dentro de la elección de un Estado y de una forma de gobierno, liberal, conservadora, socialista, comunista, más abierta, más cerrada, proteccionista, etc. Hablamos entonces que cuando un Estado, un gobierno, logra equilibrar el gasto público, preferentemente en los sueldos que se van en magistrados y empleados públicos. Acá también habría que hacer una salvedad, ¿no? No es lo mismo un cuerpo burocrático de empleados públicos en una municipalidad, en algún ministerio, de estos que se crean y que pululan por todos lados, como puede ser sí y son necesarios los cargos públicos, por ejemplo, de la salud o de la educación.
digamos, esta clasificación Rousseau no la hace, la pasa de largo. Yo creo que habría que tamizar, habría que, sí, tamizar y clasificar la paja del trigo. Digo, la burocracia de los ministerios habría que reducirla, es lo que entonces se torna en un estado macrocefálico. El famoso estado macrocefálico. Cuando el gasto público se desequilibra, generalmente se desequilibra en esto, ¿no? En la inmensa cantidad de empleos públicos que hacen un Estado tan grande que solamente puede mantenerse a base de los impuestos que se le cobra a la clase trabajadora productiva, que generalmente viene del sector privado. Este debate está al día de hoy más vivo que Dios, diría un profesor español. Este debate está hoy más vivo que Dios, este segundo aspecto que hace fuerte a un Estado. Claro, cuando uno promueve o analiza estas cosas, en este equilibrio o en esta reducción del gasto público, claro, inmediatamente aparece el concepto de un Estado liberal, un Estado que regala o que vende la patria, o que regala el poder y el control del Estado a fuerza del sector privado. Esto también siempre aparece. Por eso este segundo aspecto es crucial. Cada uno detrás de la pantalla elegirá el que mejor le convenga. Y el tercer aspecto es el aspecto de la demografía controlada, que fue lo que en su momento, a partir del año 96-97, hizo la República de China, cuando, no sé si todos se acuerdan, promulgó la ley del hijo único, ¿no? Y aquellas parejas que tenían más de un hijo, entonces se les cobraba una multa. Esto era un proyecto de control de la demografía. ¿Para qué? Para que hoy China sea lo que es, ¿no? Uno de los estados más fuertes, porque calculamos que debe reunir también los otros dos aspectos, ¿no? Que es el predominio de la voluntad general y la reducción del gasto público. No conozco en profundidad China, pero imagino que debe manejar alguno de estos conceptos. Entonces, cuando algunos de estos aspectos falla, el Estado se debilita. Ustedes imagínense un Estado que, por ejemplo, tenga un Estado, digamos, tenga una cabeza muy grande, que sea macrocefálico a nivel de gasto público y que además carezca de proyectos privados, de capital privado, y que se le dispare la población. Claro, es lo que vemos con algunos países que están sumidos en la miseria. Entonces, predominio de la voluntad general, reducción del gasto público y control de la demografía. Estos tres aspectos permiten para Rousseau un Estado fuerte y poderoso. Formas de gobierno hay muchísimas, pero nosotros acá vamos solamente a analizar tres, quizás las más conocidas en boca de todos. Vamos a analizar entonces cómo pueden los estados adoptar tres formas de gobierno básicas, como son la democracia, la monarquía y la aristocracia. Estos tres conceptos, estas tres formas de gobierno, son cruciales para Rousseau a la hora de liderar un Estado. Vamos por la más actual para nosotros y creo que la más idónea, la que todos elegiríamos sin dudar, más allá de sus fallas. Repito, es un sistema que tiene fallas, es un concepto que tiene fallas, pero todo puede arreglarse. Estoy hablando, ustedes adivinarán entonces, de la democracia, el poder del pueblo, Demóstratos, ¿no? Surge allá lejos hace tiempo, en el siglo V, en la antigua Grecia, de la mano de Pericles. Muy bien. A partir de acá, esta forma de gobierno va a ir de a poco desarrollándose, limpiando sus asperezas, hasta ser la dama del baile del siglo XX principalmente, ¿no? Esto costaría revoluciones, costaría sangre, costaría luchas, pero la democracia termina imponiéndose hasta el día de hoy, esperemos que por muchos años más. Con respecto entonces a estas formas de gobierno, recuerden que Rousseau afirmaba que para poder clasificarlas teníamos que tomar la amplitud
del territorio, el tamaño y a su vez la densidad demográfica. Entonces, cuando yo hable de estados grandes, pequeños y medianos, me estoy refiriendo a esos dos aspectos mancomunados. Bien, para Rousseau la democracia entonces es una forma de gobierno que pertenece a los estados pequeños. Bueno, sería interesante ver esto porque tenemos a la democracia más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Que digamos, entraría en contradicción con este concepto. Para él la democracia solo es posible en los estados pequeños, ni siquiera medianos. Y si tiene que posicionarse a favor o en contra de esta forma de gobierno, Rousseau se posiciona en contra. Rousseau en este sentido no es democrático. Y repito, no es democrático desde una forma conceptual. No creo que Rousseau, por no ser democrático, sea tiránico o dictatorial. De hecho, no la pone entre las formas de gobierno. Y cuando nombra las dictaduras, dice que en todo caso pueden llegar a ser necesarias, pero más de 6 meses no pueden durar. Una vez que se restablece el orden, las dictaduras deben desaparecer y deben renunciar y dar un paso al costado. Así que, en este caso, que él no esté muy de acuerdo con la democracia no lo hace un dictador o un tirano. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Por qué no está de acuerdo con la democracia como forma de gobierno? Porque, bueno, primero por el tema de los estados, es decir, un estado pequeño, salvo como lo fue Inglaterra hasta el siglo XIX, un estado pequeño no puede dominar e imponerse ante el resto. Partamos de ahí. Los estados democráticos generalmente son sometidos por otros, generalmente por estados monárquicos, ¿no? Etcétera. Bien, pero el aspecto más interesante es que él considera la democracia algo antinatural. ¿Por qué la considera antinatural? Porque él dice que no puede entender cómo el hombre en la democracia puede someterse de manera consciente a la sumisión, a una especie de esclavitud. Recuerden que él afirmaba que los estados citadinos, los estados de la civilización, el contrato social, llegaba a promover la esclavitud de los hombres. Entonces, para él la democracia es esto: desde el momento en que vos como mayoría votás a una minoría que te represente, lo que estás haciendo es someterte de manera consciente. Entonces, para él, eso es antinatural con la esencia y con la naturaleza del hombre. La segunda forma de gobierno que vamos a tener es la aristocracia. Forma de gobierno con la que él concuerda. Forma de gobierno con la que concordaba también Ortega y Gasset en la rebelión de las masas. Ortega y Gasset claramente dice que nosotros, de manera consciente o inconsciente, siempre estaríamos buscando reflejarnos en las clases aristocráticas por un montón de factores, por refinamiento, por cuestiones culturales, por tradiciones, por lo económico también, ¿no? Que nosotros no buscamos verdaderamente reflejarnos en la masa, en las clases proletarias o en las clases trabajadoras. No, que en el fondo de nuestro ser nosotros queremos ser aristócratas o nobles. Bueno, en este aspecto Rousseau no lo señala tan en profundidad. Él dice que está en concordancia con la aristocracia porque es el gobierno de los estados medianos, como podría ser el caso de Francia, como podría ser el caso de Inglaterra, el caso de España, ¿no es cierto?, el caso de Italia, estados medianos que con un gobierno aristocrático han sabido imponerse, han sabido ser prósperos. Pero por sobre todas las cosas, porque considera y cree que lo mejor para gobernar un país es una minoría preparada. Pero preparada intelectualmente no quiere decir preparada a nivel artístico. Recuerden que Platón afirmaba que el mejor gobierno era el gobierno de los filósofos. Digamos, lo que a mí particularmente me parece una locura total. Es decir, la filosofía puede operar sobre la abstracción, puede operar sobre el campo de la metafísica, pero si hay algo que me parece que los artistas y los filósofos carecen, es el poder de la frialdad, de tomar decisiones ante situaciones drásticas que se presentan. Entonces filosofar, si bien es difícil, opera dentro de otro campo que no es el de la política. La política pide reacciones rápidas y a veces pide reacciones frías, calculadas.
Yo disiento completamente con Platón en este sentido, ¿sí? Pienso que a un Estado, un país lo debe gobernar y lo debe liderar un conjunto de personas que estén capacitadas intelectualmente. No sé si una minoría, sí tiene que ser un grupo de personas idóneas para esto. Bueno, así que entonces Rousseau está de acuerdo. Estas minorías deben guiar a unas mayorías y deben estar capacitadas por sobre el hombre masa, ser intelectualmente superiores. Y por último aparece una de las formas de gobierno más antiguas y más añejas que la historia conoce, que es la monarquía. La monarquía es una forma de gobierno que solo puede operar en países grandes, como puede ser el caso de Rusia, ¿no? Y los famosos zares. El caso de Egipto en su momento, en la antigüedad, si bien hablamos de faraones, sabemos también que eran reyes. Hay que aclarar que cuando uno habla de un país grande, tenemos que tener en cuenta que a veces el país, la estructura territorial central puede ser pequeña, como es el caso de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX. Pero hablamos de un Estado gigante, un Estado gigantesco cuando también hablamos de sus colonias, cuando también hablamos de sus factorías, que era entonces la forma o la dinámica política de países como Holanda y países como Inglaterra, que territorialmente la célula básica era chica, era pequeña, pero los tentáculos se expandían por los 7 mares del mundo. Bueno, en el caso de Rusia es diferente porque Rusia es todo un continente, ¿no es cierto? Bien, y otro aspecto por el que Rousseau él acepta esta forma de gobierno también, fíjense, no acepta la democracia, pero acepta la aristocracia y la monarquía. Y él dice que la acepta porque cuando se producen las sucesiones o el cambio de gobierno, el cambio de trono en este caso, no hay espacios en blanco, no hay intersticios que puedan generar una sublevación o una revolución o intrigas para ver quién se queda con el poder. La sucesión es tan rápida, es casi instantánea, que, repito, no deja lugar a ningún tipo de intriga para quitar o destruir el poder de turno. En el libro cuarto, el último libro de El contrato social de Rousseau, es el libro más corto, es el libro más breve y lo que hace es explicar algunos conceptos que tienen que ver con estas formas de gobierno que no son ni democráticas, ni aristocráticas, ni monárquicas, es decir, estas formas de gobierno como puede ser la dictadura, que es en la que él se centra muy brevemente y que va a tener ciertos mecanismos como, por ejemplo, él lo va a nombrar acá, la censura y el tema del predominio de la religión, ¿no? Estas formas de gobierno, que son dictatoriales y que operan por la fuerza, van a tener a la censura y a la religión como sus aliados. Entonces, lo primero que hace Rousseau en el capítulo 4, hablando de estados fuertes, hablando de estados que se imponían, ¿no? Hablando de dictaduras, va a ser una pequeña reflexión histórica sobre lo que era Roma y sus orígenes. Va a hablar sobre Servio y la clasificación, ¿no? o cómo Servio divide digamos, a la sociedad romana en tribus, ¿no? Y empieza las primeras clasificaciones sociales que después derivarían en plebeyos, patricios, etcétera, ¿no? Muy bien, divisiones sociales, clasificaciones sociales muy marcadas. Entonces el libro cuarto deambula un poquito sobre esta reflexión histórica en torno a Roma, para después orientarse hacia el concepto de dictadura. Él dice, entonces, yo he dicho que las 3 formas de gobierno idóneas, acordes para los países, los territorios y las regiones son estas, bien, pero también tenemos dictaduras. Las dictaduras se producen cuando estos 3 sistemas, estas 3 formas de gobierno, que hemos nombrado anteriormente, la aristocracia, la monarquía y la democracia, sufren fracturas casi trágicas, como dice George Steiner, ¿no? Es decir, estas fracturas son
tan trágicas que son irreparables desde la propia forma de gobierno, es decir, son irreparables desde la monarquía, desde la aristocracia y desde la democracia. Entonces aparece, como un ave salvadora, aparece la dictadura. Y como expliqué anteriormente, ¿podría Rousseau llegar a aceptar la figura de un dictador para que pueda, con su mirada fría, calculadora, cruel y pragmática, arreglar esta tragedia, arreglar esta fractura para dar inicio o para dar origen a una nueva forma de gobierno o a la continuidad de la anterior forma de gobierno, es decir, o un nuevo Estado democrático o una nueva aristocracia o un nuevo rey? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo de la dictadura para Rousseau, más allá de arreglar esta fractura? Es el tiempo. Una vez que la dictadura arregló lo que tiene que arreglar, no puede permanecer en el poder, no puede dejarse llevar por la inercia o por las mieles que le da el poder y de liderar un pueblo mediante la fuerza, ¿no? Dice, en toda dictadura entra en juego cuando la patria corre peligro ante estas fracturas que hablábamos recién, tanto por factores externos, una guerra, como internos, una subversión, una guerra civil. El dictador anula todas las leyes, ¿sí? Sin embargo, para Rousseau, una dictadura no puede durar más de 6 meses. Si dura más, se convierte en tiranía. La tiranía directamente, más que nombrarla así, no la pone como ninguna forma de gobierno posible. Una vez que el peligro de la patria ha desaparecido, el dictador debe abdicar por su propia cuenta. ¿Sí? Tiene que ser lo suficientemente maduro y adulto para darse cuenta que su papel en este teatro del mundo ha terminado. Por otra parte, otro de los aliados que tienen estos gobiernos, como son las tiranías y las dictaduras, dice Rousseau, es la religión, ¿no? Y dice que los gobiernos más fuertes en este aspecto, los que ejercen mayor poder, son, digamos, aquellos en los que su religión es politeísta, o sea que nos estaríamos refiriendo a los estados antiguos, ¿no? Como era el estado egipcio, como era el estado romano, como era el estado griego. En este aspecto él dice que el politeísmo es una clara muestra de disolución política y de disolución social. Divide y gobernarás, decía Maquiavelo, ¿no? Entonces ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de la antigua Grecia, de las famosas polis, de las famosas ciudades-estados, ahí esto se ve clarísimo, ¿no? El politeísmo griego estaba reflejado en los dioses de cada ciudad y en los penates de cada familia. Es decir, cada familia podía adorar a un dios diferente, pero a su vez la ciudad tenía un dios tutelar. Entonces Argos tenía a tal dios, Megara tenía a tal dios, Corinto tenía a tal dios, etc. No había un monoteísmo unificador como es el caso de las repúblicas modernas, ¿no? En donde separamos en Oriente o en Occidente. Toda Europa y toda América Latina tenemos el cristianismo y a Dios como ente totalizador de toda nuestra fuerza espiritual. Eso, aunque puede llegar a discutirse, lo que hace es generar una idea de unidad. Genera una idea de unidad. Y para terminar, el libro 4 de Rousseau habla sobre el derecho divino natural y el derecho divino civil. ¿Qué quiere decir esto? El derecho divino natural es la creencia de un dios, la creencia de los dioses, es decir, la práctica y el concepto de la religión, pero sin mediar fronteras ni leyes de ningún tipo. Podríamos emparentar esto con las antiguas religiones orientales que carecían de iglesias, carecían, muy entradas, ¿no?, en sus orígenes, carecían de iglesias, carecían de templos, entonces la voz del dios o la voz de los dioses, los profetas iban diseminándola por el desierto, por un montón de ciudades, ¿no? Pero más que eso no había otras reglas muy claras y no había estructuras a seguir. El derecho divino civil es esto, es el cristianismo, ¿no? Es decir, es la creencia de un Dios, pero que está determinado por toda una estructura de leyes, principalmente, como puede ser, ¿no?, el tema de los sacramentos, etcétera, etcétera. Bien, aquí entonces, con estos conceptos de dictadura, religión politeísta,
derecho divino natural y derecho divino civil, estaría concluyendo entonces el análisis del libro El contrato social. Vamos a leer, antes de dar por finalizado el video, vamos a leer algunos apartados muy interesantes que yo he anotado y he marcado en el libro. Por ejemplo, contra la democracia, un aspecto que tocábamos hoy en las formas de gobierno. Rousseau dice: si tomamos el término en todo el rigor de su acepción, democracia, habría que decir que no ha existido nunca verdadera democracia y que no existirá jamás, pues es contrario al orden natural que el gran número, la mayoría, gobierne y que el pequeño sea el gobernado. Esta concepción, esta reflexión de Rousseau es lo que hasta no hace mucho tiempo, hasta hace 40 años atrás también, había generado las grandes reyertas y incluso las grandes dictaduras, ¿no? Por ejemplo, que asolaron a América Latina. Ustedes imaginen lo que plantea acá Rousseau, ¿no? Como alguien que venía de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? Y más que nada en países de gran tendencia histórica, esto como el caso de España, ¿no? Y de repente se ven gobernados por una mayoría que no son ni refinados a veces, que no tienen la historia que tiene la nobleza o la aristocracia, ¿no? Que no han creado los cimientos culturales de Europa. Entonces, claro, es entendible que este grupo social muchas veces se resienta contra la democracia. Hay que ponerse en el lugar, ¿no? de estas clases sociales o de estas clases políticas. Entonces dice Rousseau que la democracia es mala entonces para aquellos grupos minoritarios, pero capacitados intelectualmente y económicamente, que han sabido forjar la historia, como dice Oswald Spengler, ¿no? Que han sabido forjar la historia y de repente se encuentran dominados por una mayoría masificada. A favor de la aristocracia. Página 69. En una palabra, el orden mejor y más natural consiste en que los más sabios gobiernen a la multitud, cuando se está seguro de que la gobiernan en beneficio de ésta y no para el bien propio. Bueno, me parece interesante, ¿no? La aristocracia, la nobleza deberían gobernar no en aras de su propio bien, de su reducido bien, sino gobernar, redirigir, encauzar a las masas para que éstas sean un poquito mejor y puedan vivir un poquito mejor. Y en última instancia, la censura y las costumbres. La censura entonces es parte de los gobiernos tiránicos y dictatoriales. Él dice con respecto a esto: en todos los pueblos del mundo no es la naturaleza, sino la opinión, la que determina la elección de los placeres. Corregid las opiniones de los hombres y sus costumbres se depurarán por sí mismas. Se ama siempre lo que es hermoso o lo que se considera como tal, pero en este juicio se yerra. Es, por tanto, este juicio el que hay que ordenar. Quizás no. Quien juzga sobre las costumbres, juzga sobre el honor, y quien juzga sobre el honor, toma su ley de la opinión. Esto claramente es una concepción aristocrática y noble, incluso del siglo XII, siglo XIII. Si tuviésemos que ubicarla bien, esta concepción de que el honor está determinado por las opiniones, pregúntenle a las grandes familias reales españolas o inglesas, pregúntenle a los Capuleto y a los Montesco por qué se peleaban, por el concepto de honor, que era vilipendiado o ensalzado dependiendo de las opiniones de los vecinos, ¿no? Esto está más que claro. Bueno, ha sido un placer analizar con ustedes el contrato social. Espero que el video haya sido de su agrado. Y como siempre, nos vemos en un próximo encuentro. Saludos cordiales para todos.